Hola, vamos a terminar el tema del sistema renina-angiotensina y vamos a señalar algunas cosas que nos quedaron pendientes. Entonces, te acordarás que nosotros mencionamos en el video previo que la disminución de la carga tubular de sodio es el factor que produce la liberación de renina en el riñón. Acuérdate que la carga tubular de sodio se refiere ese concepto a la cantidad de sodio que es filtrado en un minuto por todos los glomérulos. Entonces, el detalle importante es que como llega menos cantidad de sodio a la mácula densa, los sensores de la mácula densa, que son el megatransportador que se encuentra en la región apical, el megatransportador de sodio, potasio y 2 cloros, y un intercambiador de sodio hidrógeno, un transportador tipo 3 me parece, son los sensores que permiten que el sodio ingrese a la célula. Entonces, cuando disminuye el ingreso de sodio a la célula, se activa por mecanismos medio complejos una enzima que es la MAP-quinasa P38, y esta activa a la vanilato ciclasa, a la óxido nítrico sintasa y a la ciclooxigenasa tipo 2 para que se produzca óxido nítrico y prostaglandina E2. Las prostaglandina E2 y el óxido nítrico producen dilatación de la arteriola aferente para que aumente la cantidad de sangre que llega al capilar glomerular, aumente la presión hidrostática capilar y se aumente el filtrado glomerular, se restablezca la carga de sodio tubular. Pero fíjate también una cuestión muy importante, el óxido nítrico y las prostaglandina E2, además de tener el efecto importante que tienen en la arteriola aferente, dilatándola, inducen a la producción de renina de las células glomerulares del aparato intraglomerular y se libera renina hacia el sistema. Entonces tú te das cuenta que la disminución de la carga de sodio, la carga tubular de sodio, corresponde con un incremento importante de la renina que analizamos previamente. La renina hidroliza una globulina hepática, que es el angiotensinógeno, y lo convierte en angiotensina 1. Y la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, la que es importante por sus efectos de incrementar el tono vascular de las arteriolas y por lo tanto elevar la presión. Pero fíjate qué cosa más interesante. La angiotensina 2 por sí mismo activa receptores AT1 en la arteriola eferente, en las fibras musculares de la arteriola eferente. Y esto hace que disminuya el calibre del vaso, de la arteriola, y aumente la presión hidrostática capilar. Entonces, cuando estamos parados, nuestra concentración de angiotensina 2 es mucho mayor, por lo que te expliqué en línea en el otro video. Pero el punto importante, o la cuestión importante, es que cuando estamos en bipedestación, tenemos un tono aumentado en las arteriolas eferentes. Y ese tono aumentado en las arteriolas eferentes, condicionado por la actividad de la angiotensina 2, condicionado a su vez por la producción de renina, es lo que mantiene una presión hidrostática capilar elevada para que haya un filtrado glomerular adecuado cuando estamos parados. Ahora, fíjate qué cuestión más importante. Resulta que está súper demostrado que en los hipertensos, ya sea tratados con inhibidores de la ECA o con antagonistas del receptor AT1, como el losartán, en los hipertensos, tratados o no tratados con estos fármacos, en los diabéticos y en los obesos existe un incremento de la expresión de la enzima ECA2. Y esta ECA2 está muy ligada a este sistema porque, tú te acuerdas que yo te dije que la enzima ECA2, que se encuentra en el endotelio de los capilares del sistema capilar del riñón, hidroliza la angiotensina 2 y la convierte en un péptido de 7 aminoácidos, angiotensina 2, que se llama angiotensina 1,7, que es el que estoy poniendo, angiotensina 1,7, vamos a ponerlo aquí, angiotensina 1,7. Entonces, este péptido tiene efectos antagónicos con la angiotensina 2, que no están muy esclarecidos, pero la ECA2 es la enzima que hace la conversión. Entonces, está demostrado que en personas obesas, con sobrepeso,
personas hipertensas y personas diabéticas, hay mayor expresión de la ECA2. Pero esta expresión de la ECA2 que ocurre en todas estas personas está ligada a un incremento de la actividad del sistema angiotensina, del sistema renina-angiotensina. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué en estas personas se incrementa ¿cómo se llama? La actividad de este sistema? Y fíjate, te voy a enseñar algo interesante. Nosotros vimos al principio que hay diferentes tipos de hipertensos de acuerdo a las concentraciones de angiotensina 2 y de renina en su sistema. Y una tercera parte de esos diabéticos corresponde a estas características. Tienen elevado o tienen alta actividad del sistema renina-angiotensina. Y eso te explicaría, bueno, pues tienen elevados estos hipertensos del sistema. Sin embargo, hay una cosa muy interesante. Fíjate que esto guarda mucha relación con el tipo de bacterias que tenemos en el colon. Las bacterias que están en el colon forman un sistema que se llama la famosa macrobiota. Y supuestamente ahí dicen algunas personas que hay más bacterias en el colon que células en todo tu organismo. ¿Quién sabe? Vete a saber si esto sea cierto. Es que hay un demonial de bacterias en el colon. Entonces, desde hace mucho se sabe que cambian las colonias de bacterias. Las personas que son obesas o que son diabéticas tienen una macrobiota diferente a las personas que son normales. ¿Por qué ocurre este fenómeno? No lo sé. Obviamente tiene un factor fundamental la dieta, la cantidad de azúcar que se meten estas personas. Pero el chiste es que cambia la flora y la fauna en el colon y esto crea diferentes macrobiotas. Bueno, nosotros tenemos, cuando tú estudias bioquímica y ves cosas de estas, el ciclo de Krebs, te acuerdas del succinato, que es un ácido dicarboxílico que es componente del ciclo de Krebs. Bueno, demostrado científicamente. Las personas diabéticas, diabéticos tipo 2, y las personas con obesidad tienen altos niveles de succinato en plasma, comparado con una persona que no tiene esas características. Y los niveles de succinato son muy elevados. Entonces, lo interesante es que tú pensarías, bueno, debe haber un desorden metabólico y se libera más succinato de las células hacia la sangre y la mamá del muerto. Pero resulta que el succinato que tienen estas personas, que tenemos todos nosotros, que se detecta en el plasma, proviene de la macrobiota, de la actividad de las bacterias de tu colon, y en sus procesos metabólicos producen ellas succinato, y ese succinato, por angas o mangas, se te va a la sangre. Bueno, entonces es diferente las concentraciones de succinato. Leí un artículo muy interesante en donde observan este fenómeno y dicen, bueno, la concentración de succinato en personas normales tiene tanto rango, pero en los obesos y diabéticos se eleva considerablemente en términos estadísticos con la persona normal. Entonces estos tienen un montón de succinato. Y tú dices, bueno, ¿y qué madre tiene que ver el succinato con el sistema renina-angiotensina? Fíjate nada más que tragedia. Resulta que obviamente el succinato se filtra, como se filtra la glucosa en la luz tubular, y llega succinato hasta la zona de la mácula densa. En las células epiteliales, las que producen óxido nítrico y prostaglandinas, en relación a una disminución de la carga tubular de sodio, el succinato activa un receptor apical, que es un receptor metabotrópico, que se llama receptor GPR91. Y este GPR91 activa también a la MAP quinasa P38, como lo hiciera una disminución en la concentración de sodio intracelular. ¿Sí agarras la onda? Entonces, perdón, bueno, ya se está yendo. Entonces se activa también la MAP quinasa en presencia de succinato. Todos los diabéticos y los obesos que tienen un montón de succinato desencadenan de una manera anormal la actividad del sistema renina-angiotensina. ¿En qué se traduce esto? Que se modifica mucho la expresión de muchas enzimas componentes de la cascada de este sistema. Y está demostrado, voy a borrar acá, que estas personas, si tú te pusieras a analizar cómo está la expresión de la enzima ECA2, observarías un detalle importante. Tanto obesos
Y no nada más obesos, personas con sobrepeso, o sea que está todavía más peor esto, ¿no? Obesos, diabéticos, de personas con diabetes mellitus tipo 2, e hipertensos, tienen una mayor expresión de estas, de la ECA2. Y todavía más se les expresa la ECA2 a estos pacientes si son tratados con bloqueadores de la enzima ECA, como te expliqué en la parte final de la primera parte de este video. Bueno, lo gacho es que esto pasa, es un problema metabólico, pero resulta que tenemos la mala fortuna de que el COVID le gusta pegarse a esta, no digamos receptora, a esta enzima. Y la unión con esta enzima es la que permite que se introduzca a las células, a los neumocitos tipo 2, y ahí se replique de una manera salvaje. Pero fíjate bien, la ECA tipo 2 está en el endotelio de los vasos sanguíneos para degradar a la angiotensina 2 en la angiotensina 1,7. Y tú tienes una ECA en los alvéolos, en una bolsa de aire. Sí, agarras la onda. Entonces me ha tocado, he estado leyendo mucho del COVID porque se me hace, capturó toda mi atención porque pues, yo estoy en la edad, en el grupo de los rucos que se mueren por esta cosa, pero yo quería saber, pues, si me voy a morir, ¿por qué me voy a morir, no? Si me da esa pendejada. Y entonces me puse a leer unas cuestiones bien importantes, y hay artículos, o sea, hay hipótesis muy interesantes que dicen que no es que el COVID mate preferencialmente a personas obesas, diabéticas y esto, sino que ese tipo de personas tienen mayor probabilidad de infectarse que las personas que tenemos o tienen menos concentración del receptor ECA2 en los alvéolos. ¿Se me explicó? Porque ¿para qué ser un receptor ECA2 en los alvéolos que también se modifica cuando das fármacos que modifican la actividad del sistema renina-angiotensina? Esa es una pregunta interesante, o sea, la planteo, pero es más interesante. Bueno, espero que esto te haya quedado claro y te vamos a platicar lo último. Y te vamos a hablar un poquito más de la aldosterona. Fíjate bien, a final de cuentas vimos en el otro video que se producía aldosterona y la aldosterona tenía la capacidad de expresar canales iónicos CNACs en las células de la parte final del túbulo contorneado distal y en el primer segmento del túbulo colector, y ahí es donde actuaba la aldosterona. Bueno, esas células que se llaman células principales, que las vamos a pintar acá, fíjate bien, estas células principales tienen de forma citosólica el receptor para aldosterona, del cual ya te hablé en el video que es hermano de este. Y entonces la unión con la aldosterona genera un complejo que se mete al DNA de las células y permite la exclusión de proteínas, ¿sí? Bueno, resulta, y esto es lo más interesante, que el cortisol, fíjate bien, qué cosa más interesante, el cortisol también se puede pegar al receptor para mineralocorticoides de las células principales, y esto echaría a andar una cascada similar a la que tiene la activación con la angiotensina. Entonces es el mismo receptor, o sea, le puede captar perfectamente al cortisol, como puede captar a la aldosterona. Es indistinto, son iguales para este receptor, esos dos compuestos. Bueno, lo interesante es que cuando tú analizas las concentraciones de aldosterona en plasma, observas un detalle bien importante. Las concentraciones de aldosterona en plasma andan rangueando alrededor de 8 nanogramos en 100 mililitros de plasma, mientras que las concentraciones de cortisol, depende de a qué horas lo tomes, porque el cortisol obedece a un ciclo circadiano, y en unas horas del día es muy alta su concentración y en otras muy baja. Pero en promedio vamos a considerar una persona que le estás midiendo, que te gusta alrededor de las 10 de la noche, bueno, en la mañana, perdón, y observas que tiene una concentración de 10 microgramos en 100 mililitros de sangre. Entonces, hay 1000 veces, por cada aldosterona, hay 1000 cortisoles, o sea, lo que más hay en la sangre es cortisol y no aldosterona. Bueno, te lo digo porque la aldosterona también puede activar al receptor para cortisol y tener efectos glucocorticoides, pero la aldosterona no lo activa porque por ley de acción de masas no compite nunca con el cortisol. ¿Sí? ¿Me explico? Aún los tumores importantes productoras de aldosterona no alcanzan a llegar a concentraciones de microgramos, jamás la concentración de aldosterona. Entonces,
considera eso importante. Bueno, el chiste es que el cortisol puede activar al receptor para aldosterona, pero la aldosterona no tiene efectos mineralocorticoides. Y dentro de esta estructura existe una enzima que se llama 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, vamos a ponerlo así, 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y fíjate bien, le vamos a poner todavía apellido, ¿no? Y le vamos a decir 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Tipo 2, porque hay tipo 1, ahorita te la vamos a platicar. Entonces lo interesante es que cuando el cortisol entra a la célula, ocurre un fenómeno muy interesante. Te vamos a poner aquí la estructura del cortisol, te vamos a explicar cómo es el cortisol, y vas a ver qué le hace al cortisol esa enzima, que se me hace muy interesante. ¿Te acuerdas de esto del ciclo pendilanto, y todas esas pendejadas? Bueno, aquí vamos a poner un H, aquí tenemos un grupo OH, aquí tenemos un CH3, aquí tenemos un CH3, y te presento al cortisol. Esta es la estructura del cortisol. Bueno, perdón, el cortisol tiene un grupo hidroxilo en esta región, en la posición 11. Entonces fíjate bien que cuando se mete el cortisol y va a activar ese receptor, llega esta enzima y ¡pum!, le da un garrotazo y desbarata el cortisol. ¿Y qué crees? Este grupo hidroxilo desaparece y se forma un grupo ceto. Pero este cortisol ya no es cortisol porque tiene un grupo ceto en esa posición y se llama cortisona. Esta es la famosa cortisona. Y la cortisona no tiene una gran afinidad por el receptor para la aldosterona como la tiene el cortisol. Si te queda clara la idea. Además, biológicamente, la cortisona es muy poco potente comparada con el cortisol. Tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué yo he visto médicos que recetan cortisona a pacientes? Bueno, porque hay otra enzima, hermana de esta 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, pero es la tipo 1, que está en el hígado. Y esta convierte a la cortisona en cortisol, y es lo que tiene los efectos biológicos cuando recetas cortisona. Si te queda clara la idea. Ahora fíjate la siguiente sopa. Entonces, se forma cortisona y ya no se activa ¿cómo se llama? El receptor para aldosterona. Queda nada más para que se active por la aldosterona simple. Pero resulta que hay bebidas alcohólicas gachísimas. Y hay una muy característica, que son los anises dulces. El anís dulce tiene una sustancia que se llama ácido glicírico. Y el ácido glicírico es un bloqueador selectivo de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que está en las células principales. Entonces, cuando la inhibe, el cortisol empieza a activar al receptor para mineralocorticoides como si fuera aldosterona, y tú tienes efectos mineralocorticoides inducidos por el cortisol, pero porque estás bloqueando a esa enzima. Espero con esto no aburrirte, recordándote que no tomes bebidas baratas, y nos vemos en la próxima entrega. Espero que estos videos te sirvan de algo y los hago realmente con la convicción de enseñar. Suerte.